Hola, muy buenos días, queridas amigas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro taller de lectura con propósito, en donde estamos leyendo nuestro libro Encuentra tu persona vitamina, que prácticamente ya estamos por concluirlo. Exitosamente hemos aprendido mucho de este libro con respecto a conocer qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, cómo podemos comprender un poquito más de todo este proceso fisiológico y que en muchas ocasiones pues ni siquiera sabemos por qué nos pasan las cosas que nos suceden, ¿no? Entonces hemos estado leyendo sobre las personas altamente sensibles. Espero que se acuerden un poquito sobre estas personas que pues de cierta manera tienen rasgos muy específicos y que a lo mejor tú eres una de estas personas que se toma las cosas a lo mejor más personal, y no porque sea personal, sino porque eres una persona altamente sensible. ¿Cuáles son esas características de esta persona que es sensible y que puede de cierta manera pues afectar su vida personal? Si te reconoces en estos puntos o reconoces a alguien cercano a ti, más sobre los tipos de emociones que nosotros tenemos, como el enojo, como el asco, como eh, la tristeza, el coraje, la frustración, o sea, identificar cuáles son esas emociones que tú tienes en el momento o en el trayecto de tu vida, ¿sí? Ponle nombre a esto que te pasa. Por experiencia, mucha gente que conoce, espero que puedan visualizarme, excelente. Bueno, aprender a gestionar tus emociones y trata de identificar los principales factores de estrés. Es muy importante que tú puedas reconocer cuáles son estos episodios de tu vida o factores que te pueden desencadenar este estrés y que haga que tu cerebro se inflame o que te mantenga en un estado de alarma todo el tiempo. El poder convivir con personas a lo mejor no tan buenas para tu entorno, pues sería muy bueno que tú identifiques quiénes son esas personas que a lo mejor nos afectan a lo largo de nuestra vida y que a lo mejor nosotros no queremos pues ponerle como tal ese nombre a la persona que nos afecta a la larga. Planificar tareas que te ayuden a canalizar tu personalidad altamente sensible. Es probable que tú tengas que escribir, que pasear, que leer, que buscar algo mejor, un instrumento musical que te anime de cierta manera, o que aprendas a coser, a recitar poesía, a recibir masajes, irte a un spa, conectar con la naturaleza. Esto es importante para las personas que son altamente sensibles. Pon límites, es importante poner límites. Por definición, una persona con personalidad altamente sensible suele marcar pocos límites, razón por la que se satura y se agota. Al sentir tanto, se entrega en cuerpo y alma a la persona o a las cosas con las que él está haciendo, que ella está haciendo, y esto hace que sufra un poquito más esta persona. Decir que no en estos casos es terapéutico y te ayudará a sentirte mejor contigo misma. Es muy importante, chicas, chicos, que nosotros podamos reconocer cuál es nuestro tipo de personalidad. Si en verdad nosotros somos sensibles a todas las cosas que las personas nos suelen decir y que a veces nosotros decimos o creemos que no somos tan fuertes como pensamos, pero que en realidad pues nuestra personalidad es totalmente diferente a las otras personas. Entonces es importante que tú reconozcas cuál es ese tipo de personalidad que tú tienes y cómo te puede ayudar a mejorar estas relaciones sociales que tú tienes. Y para eso es muy importante que puedas darte cuenta cuáles son esas personas tóxicas en tu vida. Y en nuestro capítulo siguiente del día de hoy vamos a tratar sobre las personas tóxicas, ¿sí? Esas personas tóxicas, algunas personas causan felicidad ahí donde caminan, otras las proporcionan cuando se van. Oscar Wilde y nos menciona, ¿qué es una persona tóxica? Nunca me ha gustado el concepto de persona tóxica. Una persona no es tóxica.
Lo que sucede es que el efecto que produce en el otro es una intoxicación de cortisol, ¿sí? Que quede bien claro que no existen personas tóxicas, sino el efecto que esta persona produce en ti, ¿sale? Su presencia e incluso solo pensar en ella nos saca de nuestra área de confort, nos altera profundamente, nos entristece, nos pone agresivos, nos irrita y por encima de todo activa nuestro sistema de alerta. Es decir, cuando estamos cerca de una persona, así estimulamos el sistema nervioso simpático, ponemos el estado de alerta en marcha y empezamos a segregar cortisol. Si bien el ser humano es social por naturaleza, es importante que nosotros podamos comprender que para que uno pueda tener buenas relaciones humanas, buenas relaciones sociales, es importante conocerse. Esa es una. Dos, el ser humano por naturaleza es un ser social y por eso es importante que aprenda a poder gestionar estas redes sociales que tenemos, estas redes de apoyos que tenemos. Es importante que nosotros nos podamos, pues de cierta manera, apoyar en este grupo de personas, ya sea amigos, amigas, familiares, novio, novia, esposo, esposa, hijos. Somos personas naturalmente pues sociales. Las personas no nos generan un impacto neutro. Hay relaciones que nos convienen y hay otras que no tanto. Existen personas que nos aportan paz y alegría, mientras que existen otras que por el contrario nos agotan y nos irritan. Seleccionar en lo posible las que nos rodean y entablar relaciones sanas con ellas condiciona nuestro bienestar psicológico y emocional. Una persona no es tóxica de por sí, es tóxico el efecto que genera en ti o en mí. Hay que entender que muchas relaciones que devienen tóxicas pudieron no serlo en un principio. Generalmente empezaron bien, pero en un momento dado alguien nos hirió, nos juzgó, nos rechazó y nos humilló. Y desde entonces esa persona nos produce cierto rechazo. Los repetidos incidentes en muchos casos provocan que una relación se desgaste hasta no aportar nada positivo a nuestra vida. Peor, aportan en negativo, restan. Por ejemplo, si uno se siente amenazado por otra persona o nota que está siendo excluido de un grupo, el estado de alerta del afectado se activa. Puede ser tanto una sensación como una realidad. Podemos estar rodeados de gente, pero sentir que no estamos integrados. No sé si les ha pasado que están con un grupo de personas y por más que ustedes se quieran adaptar a la conversación, quieran integrarse a la conversación, simplemente no se puede, no sienten ese alivio, no se sienten en confianza, en seguridad, como para soltar, ¿sí? Podemos estar rodeados de estas personas y no sentirnos integrados, que no nos cuidan y que no están pendientes de nuestras cosas. Y las consecuencias es que podemos sentirnos solos o abandonados. Un problema adicional se plantea cuando nos cuesta separarnos de personas que nos resultan tóxicas. Es como si uno tuviera una dependencia hacia aquellos que no siempre son la mejor influencia para nosotros. Esto pasa muy seguido y nosotros lo hemos visto también en las personas muy jóvenes, de hecho en los alumnos, a lo mejor en personas de 17 años que aún les cuesta entablar este tipo de relaciones sociales o que a lo mejor no pueden separarse de estas relaciones tóxicas en la escuela. Y no hablo solamente de relación de pareja, sino relaciones también de amigos, de amigas que nos hacen caer en malos vicios, en malas costumbres. Por otro lado, a veces hay que ser sinceros. El problema es propio y no ajeno. Algunas personas con hipersensibilidad, es un tema que vimos anteriormente,
al rechazo, erróneamente identifican otras de su entorno como tóxicas, cuando en verdad el problema reside en su percepción de la realidad. Eso es bien importante que nosotros podamos comprender. A lo mejor tú de cierta manera quieres que uno tome las cosas como tú crees que son, pero la otra persona pues percibe las cosas totalmente diferente. Eso es importante que nosotros podamos comprender o que podamos comunicarnos adecuadamente usando las siguientes palabras. A lo mejor me siento mal, me estoy enojada, me siento triste, me siento angustiada, me siento frustrada, Es importante ponerle un nombre a lo que tú sientes. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? Bueno, aclarar las cosas, decirle a la otra persona por qué te sientes de esta manera. Entiendo, tienes que decirle qué cosa estás entendiendo, cuál es tu percepción que tienes de la otra persona, qué es lo que estás entendiendo para que la otra persona te diga, sí es cierto, así, o estás muy lejos de la realidad que yo quisiera mostrarte, o me gustaría que tú me dijeras esto, me dijeras el otro, me llamaras, me ayudaras, me colaboraras, ¿no? Entonces es importante decir las cosas. Entonces la percepción va a ser diferente cuando aprendamos también a comunicarnos correctamente. En estas líneas voy a intentar desarrollar todas estas posibilidades. Será difícil que en alguna ocasión no nos hayamos sentido identificados con alguna de ellas. El deber en este apartado será triple. En primer lugar, analizar nuestras relaciones por si hubiera alguna con un componente tóxico, la percepción que tú tienes, y aprender a manejarla lo mejor posible. En segundo lugar, debemos evitar ser tóxicos para los demás, ¿sí? Eso es muy importante. A lo mejor creemos que hay personas pues más tóxicas que uno, o que el efecto que provocamos pues también a lo mejor no estamos lejos de ser una persona tóxica o provocar ese efecto en la otra persona. Alguien podría acusarnos de generar rechazo. Y por último, y ya para nota, convirtámonos en parte de la solución y no del problema. Aspiremos al ser personas vitamina de quienes nos rodeen. Insisto, emplearé persona tóxica para tratar esta idea. Persona que intoxica de cortisol nuestro cerebro. Las personas tóxicas nos generan un automático rechazo e incomodidad. Ser fundamentado o no, su presencia nos alerta, nos cohíbe y nos estresa. Y nos da la sensación de pérdida de libertad. El tóxico acostumbra a ser invasivo, agresivo, invade nuestro espacio, nuestras conversaciones, pontificando y juzgando nuestra vida y opiniones. No sé si les pasa, a lo mejor una amiga, amigo, que a lo mejor están entablando una conversación seria, una conversación profunda, y que esta persona a lo mejor pues no los deja ni siquiera hablar, ni siquiera los deja expresarse. Entonces, pues eso provoca de cierta manera que tú pienses que esta persona pues a lo mejor está siendo tóxica, y que tú a lo mejor no lo estás pues viendo o lo estás percibiendo de otra manera. Entonces es bien importante que uno pues pueda ir identificando si te sientes ofendido, si te sientes agredido, si te sientes juzgado porque te están hablando de tu vida sin haberle preguntado o pedirle un consejo. Es muy común ver cuando las amistades pues también se rompen por eso, porque uno no aprende a escuchar. Este último tipo es más difícil de analizar porque su actitud y motivos son inteligentes y sutiles, y la influencia negativa que ejerce suelen ser deseadas por alguna razón. ¿Qué conviene desencentrar? En todos los casos, la coexistencia con alguien así resulta agotadora, y uno se irrita profundamente cuando estas personas se cruzan en nuestro camino. ¿Cómo afecta una persona tóxica al organismo y a la mente? Como ya te he explicado, el estado de alerta transforma nuestro organismo en minutos.
Cuando estamos preocupados por algo, cuando nos sentimos amenazadas o amenazados o rechazados, el sistema de alerta se activa segregando dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, dos hormonas que son las sustancias que nos ayudan a hacer frente a ese desafío mediante la lucha o la huida. Son importantes estas dos hormonas para la vivencia humana, ¿no? Cuando uno está cerca de una persona tóxica, entra en estado de alerta y ¿qué pasa? Segregamos mayor cortisol. Entonces nos mantenemos más alerta y en muchas ocasiones pues nos provoca mareo, estrés, nos provoca mucho dolor de cabeza. O canalizamos todo el estrés en la parte del estómago, nos sentimos mal, nos sentimos con problemas de estreñimiento, con cólico, entonces estamos súper inflamadas, nos duelen las piernas, nos duelen los brazos, nos duele la espalda. Entonces estamos en un momento, nuestro cuerpo está en un estado de alerta que nos imposibilita pensar claramente, poder concentrarnos en lo que estamos haciendo, enfocándonos en algo positivo, ¿sí? El problema se produce cuando esa relación se convierte en crónica y dañina, sin salida, ya que puede derivar en consecuencias físicas y psicológicas severas como las que les he mencionado. Cuando uno se encuentra cerca de alguien tóxico, hay una alteración en el organismo. Pero sucede algo similar cuando lo trae su mente. Es decir, gran parte del problema de estas relaciones traumáticas y dolorosas reside en nuestro cerebro. Siempre nuestro cerebro está en alerta y está pensando, murmurando, todo. Entonces pensamos casi 42,000 pensamientos al día. Y esos 42,000 pensamientos son los mismos que pensaste el día de ayer. Y esos pensamientos no te han resuelto nada. No. O sea, es importante que nosotros podamos comprender que nuestros pensamientos muchas veces nos agotan y que tenemos que ser más conscientes de lo que estamos pensando. Pensar en encararse a ellas tiene un efecto muy similar al enfrentamiento en sí. Para trabajar cómo gestionar personas de este perfil, hay que analizar cuánto hay de real y cuánto existe tan solo en nuestra cabeza. Eso nos ayudará a manejar la situación de forma mucho más práctica. La mente y el cuerpo no distinguen la realidad de lo imaginario. El ejemplo de la suegra es un clásico, ya que es un personaje que todos visualizamos con facilidad. Yo tengo mucha suerte con la mía, pero he escuchado historias relacionadas con ellas que llegan a quitar el sueño. Uno de mis pacientes, que ha estado casado 3 veces y por tanto han tenido 3 suegras, las define de esta manera: mujeres que se sienten con derecho a opinar sobre su vida y de hecho lo hacen. Si Dios quiere, yo seré suegra dentro de unos 4 años o muchos años. Muchas veces fantaseo en cómo será mi forma de ser y he de reconocer que a veces me sale una sonrisa imaginando la relación con 4 nueras. Espero no intoxicarlas de cortisol, ya que ella tiene 4 hijos varones. Reconocer a una persona nociva. Bien, volvamos al tema. Persona tóxica. ¿En quién estás pensando? Probablemente ya tienes a alguien en mente. Quiero que analices mientras lees estas líneas. Esa persona te puede afectar porque tienes que verla de forma reiterada. Debes hablar con ella. Y bueno, nos pone un ejemplo de estas personas. Vamos a lo mejor en una lista, en una hoja blanca, vamos a enlistar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu amiga cercana, amigo cercano, conocidos, cuñados, y vas a reconocer en otra línea cuáles son los síntomas físicos y los síntomas psicológicos que esta persona te puede provocar. Esta persona te puede provocar a lo mejor mal humor, pensamientos negativos, agotamiento mental elevado, ¿sí? Te puede provocar diarrea, te puede provocar temblores, te puede provocar migraña, que nada más ni bien de escucharla
te provoca asco, te provoca ira, descontrol, ¿sí? Es importante que reconozcas. Por ejemplo, la madre nos provoca a lo mejor ansiedad anticipatoria porque tenemos un tema pendiente que no hemos podido resolver, me hace un nudo en la garganta o en el estómago y me provoca menos concentración o relajación. Porque a lo mejor estamos en un momento de crisis, una situación familiar y por eso. Entonces vamos a estar palomeando. ¿Cuáles son estas personas que tienen pues adecuadamente una buena relación y quiénes son esas personas que nos están atrayendo síntomas tóxicos o síntomas psicológicos, ¿no? Entonces, los que yo denomino tóxicos universales son aquellos que por su manera de ser alteran a muchas personas. No es un término que me guste especialmente, pero describe bien a lo que me refiero. Los individuales o las personas tóxicas individuales son los que te alteran a ti. Sin embargo, a gente de tu entorno no le generan algo similar, ningún malestar. Un ejemplo, imagina que tu jefe es tu persona tóxica, ya que te perturba y te desconcierta. Pero en cambio, el resto del equipo se siente a gusto trabajando con él y no le provoca ningún problema psicológico. Hay personas que perturban a muchos que por su complicado modo de ser, pero también existen individuos que te irritan solo a ti por alguna razón especial. Es muy interesante analizarlo para gestionarlo de la forma más precisa posible. Paso a describirte similares de algunas personas para que entiendas mejor tus relaciones humanas. ¿Cuáles son esas personas que puedes identificar como tóxicas y que no te convienen? La persona que es egoísta. Les llamo espejito, espejito. Su vida empieza y termina en ellos mismos. Yo, mí, me, conmigo. Solo se hace lo que quieren estas personas. Necesitan ser el centro de atención de todas las conversaciones, les cuesta ser empáticos, ponerse en el lugar de los otros y percibir los problemas de su entorno. No escuchan porque no les interesan las dificultades de los demás. Vivir cerca de un egoísta puede resultar agotador, ya que en el fondo están deseando que les recuerdes que son el centro de atención. ¿Les pasa a alguien similar que les provoca este sentimiento? Otra persona también sumamente especial es la persona que es totalmente negativa. El negativo o la negativa. El famoso no es no. Son personas que se quejan siempre, ven el vaso medio vacío. Tienen una visión dramática y pesimista de su entorno. Tienen su sistema reticular activador ascendente activado en modo negativo, con un filtro oscuro que les impide disfrutar y percibir las cosas buenas de la vida. Están enfadados por cualquier cosa o persona, contigo, la temperatura, la comida, el tráfico, el gobierno y en general con el mundo entero. Les cuesta horrores admitir una buena noticia o algo que vaya bien. Si tienes a alguien cerca, aléjate y toma distancia, porque pueden recibir con frecuencia ataques que no te mereces. Es importante que identifiques quién son estas personas negativas en tu vida. Y también existe la persona envidiosa. Es un rasgo muy frecuente de las personas tóxicas. Sufren cuando a otros les va bien y por tanto necesitan criticarles y hacerlas de menos. Ahí se originan el desprecio, el insulto y la humillación. Estas personas suelen presentar en fondo inseguro que tapan con esa actitud de envidia. Esa es la razón por la que no se alegran ante los logros de los demás. Como medida defensiva, solemos inconscientemente hacernos perdonar, ocultar nuestros éxitos para así no generar rechazo en el otro. O sea que nosotros mismos estamos pensando en la otra persona y por eso no publicamos, no comentamos, no decimos nada de las cosas maravillosas que nos tiene la vida o que nos da la vida. Otra persona sumamente conocida, la víctima. Siempre tienen una excusa para todo. Desde su perspectiva, su historia es un drama total.
y ocupan el papel de damnificados en todo lo que sucede. ¿Conocen a alguien que siempre es la víctima? Debido a esto generan en los demás un sentimiento de culpabilidad o que saben utilizar. Abusan de su tiempo y de tu buena fe. Se aprovechan de cualquier situación para pagar menos, conseguir favores o que les regalen las cosas. Esto va unido a una característica que molesta especialmente. No están disponibles cuando de verdad se les necesita. Suelen culpar a los demás de sus contratiempos, lo que a la larga genera problemas de autoestima en el otro. Es una persona que todo el tiempo se victimiza de lo cruel que ha sido la vida con ella o con él. No sé si ustedes conozcan a alguien, pero por favor reconozcan a esta persona que siempre es la víctima. El amargado, también existen personas amargadas. Las personas amargadas te apagan y te quitan la luz que tienes dentro. Llenan de tristeza tu corazón y tu mente en cuestión de minutos. Arrastran un halo de tristeza que te contagia cuando están cerca de ellos. Muchas requieren ayuda porque están en un proceso depresivo o tienen una biografía con grandes heridas que necesitan ser cuidadas con mimo. Ese carácter amargado se retroalimenta, puesto que a él nos resulta atractivo, se van aislando y cada vez cuentan con menos personas a su alrededor, que son en definitiva las que acaban sufriéndoles con gran desgaste psicológico. Y bueno, tenemos muchas más que creo que no nos va a dar tiempo leer. Todo este tipo de personas que existen en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y que por supuesto yo espero que ustedes puedan identificar a estas primeras personas que hemos hablado, de las personas egoístas, de las personas que son negativas, de las personas que son envidiosas, de las víctimas, del amargado. Y pues vamos a dejar el tema hasta aquí. Vamos a continuar todavía para nuestra siguiente sesión, que a lo mejor los pueda ver el día viernes, pero todavía estoy en veremos, ya que el viernes estamos en un periodo de pues Semana Santa, de vacaciones, pero también yo soy muy católica, entonces la verdad es que quiero vivir mi tiempo de mi religión, quiero estar pues a lo mejor contribuyendo con otros temas y pues también aquí a grandes rasgos los invito a las 12 del día, vamos a tener un Via Crucis de forma online. Entonces igual pueden ustedes unirse a las 12 del día, pero no será por esta página, porque esta página es solamente para nuestro desarrollo personal, no tiene nada que ver con la religión. Sin embargo, pues no está de más para que yo los invite y puedan agregarse a mi página de Facebook, bueno, que es de Jessica Martínez Mariano, que es algo muy personal con mi familiar, con mi mamá, que me acompaña en este Via Crucis. Entonces el día viernes, pues a lo mejor no voy a poder compartirles este tema, pero es un tema muy bueno, muy interesante, que yo espero que ustedes puedan leerlo o podamos escucharlo el día martes de la próxima semana, si en este viernes no puedo yo cubrir esta sesión que tenemos. Porque es importante reconocer este tipo de personas, porque la verdad es que vienen unas personas muy buenas que ustedes a lo mejor puedan identificar. Pues muchas gracias, les agradezco infinitamente su atención, espero que les haya gustado el tema, de verdad, y no es para juzgar a las personas, sino que para que puedas reconocer quiénes son esas personas que te suman en la vida, quiénes son esas personas vitamina que necesitas en tu vida, esas personas que te motiven, esas personas que te alimenten el alma, que te alimenten el corazón, que te hagan sentir amadas, queridas, que te hagan sentir que en verdad estás en un entorno social saludable. Y que pues por supuesto mejore tu autoestima, tu amor propio, ¿no? Entonces todos estos temas que hablan de este empoderamiento femenino, ¿no? Entonces muchas gracias, espero que puedan compartir este video, es un video sumamente bello porque nos atrae nuevos aprendizajes. Muchas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye, excelente día.